Y continuando con esta segunda etapa que la semana pasada les comentamos, que pasábamos ya a la etapa de la doctrina del pecado y estudiando algunos conceptos teológicos acerca de este tema, que nos ayudan mucho definitivamente a tener más claridad acerca de esto, acerca del peligro del pecado. Y recuerden ustedes, estamos todo esto en toda la serie lo estamos enfocando principalmente a la vida del creyente. Sin embargo, es importante mencionarles que ahorita que estamos hablando de la doctrina del pecado, estamos viendo el concepto teológico, que no precisamente este, así es como se aplica en la vida del creyente. Lo que estamos viendo es por ejemplo, el día de hoy que vamos a hablar acerca de la naturaleza del pecado es cómo influye todo esto, esta naturaleza del pecado en la vida del ser humano, en la vida del ser humano. Entonces, bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te agradecemos tu bondad, te agradecemos tu cuidado, la oportunidad de reunirnos, Señor, de estar aquí, a pesar de tantas cosas, de tantas situaciones. Tú nos ayudas y nos permites reunirnos, congregarnos, Señor, para aprender de tu palabra, para ser educados por tu palabra, por tu espíritu. En temas tan complicados, complejos a veces, Señor, para nosotros, requerimos de tu gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. De manera especial te pido tu gracia, Señor, para poder explicar estos temas. Que seas tú, que sea tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos. La semana pasada, recuerdan ustedes, estuvimos hablando acerca de lo que es el pecado, de cuál es el comienzo, el inicio del pecado, y al final vimos eh, el mecanismo general por la cual el pecado influye en el hombre para llevarlo a pecar, ¿no? Eso fue lo que estuvimos nosotros viendo al final de la enseñanza. Tomamos como ejemplo el primer pecado en los primeros seres humanos, en Adán, en Eva. Sin embargo, les decía yo, es algo que es un mecanismo general de cómo el pecado nos lleva a cometerlo. De la misma manera, la serpiente intentó hacer caer al Señor Jesucristo cuando éste fue tentado allá en el desierto. Exactamente el mismo mecanismo. Nada más que él no cayó. Jesús es sin pecado. Él no cayó. Pero la serpiente antigua, el diablo, el tentador, es la manera en que a nosotros nos sigue tentando. Y es en general la manera en que el ser humano cae en el pecado. Esa es la forma. Yo les invito a que, si ahorita no lo tienen claro, bueno, den una repasadita. Recuerden ustedes que las enseñanzas quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook. Y nos da la facilidad de poder repasar nuevamente temas que pudieran ser para nosotros un tanto complejos, difíciles. Bien, el día de hoy abundaremos un poquito en cuanto a la naturaleza del pecado. En cuanto a la naturaleza del pecado. Como recordatorio en la introducción, para tenerlo fresco, la semana pasada definimos que el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o en nuestra propia naturaleza. Y el pecado lo definimos en relación con Dios y con su ley.
esa es la manera en que recobra importancia en todo ello, ¿no? O sea, cómo el pecado afecta la relación y la posición del ser humano respecto a Dios. Esa es la parte importante, respecto a Dios. Dijimos que el pecado incluye no solo acciones individuales, tales como robar, mentir o matar, sino también las actitudes que son las contrarias a las actitudes que Dios requiere de nosotros. Y también hablamos un poquito de nuestra propia naturaleza como seres caídos, ¿no? Hablamos de estas tres partes: acciones, actitudes, pero también hablamos acerca de nuestra propia naturaleza como seres caídos. Eso es importante. Pero bien, el día de hoy nos vamos a enfocar en hablar acerca de esta naturaleza propia del pecado. La Biblia tiene una variedad de términos para describir al pecado. El mal moral nos describe esa propia naturaleza. O sea, es decir, vamos a ver desde la perspectiva tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, cómo Dios de diferentes maneras, en una variedad de términos, describe la naturaleza del pecado. De manera abundante, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento describe esta naturaleza. Y bueno, siempre en un estudio doctrinal, en un estudio teológico, siempre veremos, y de hecho tiene que ser así para poder corroborar nosotros, que es la doctrina bíblica, que es Dios quien lo enseña de esa manera, pues que nosotros siempre lo corroboremos a través de diferentes textos. Como nosotros no tenemos mucho tiempo, o sea, no es lo mismo estudiar estos temas a manera de seminario, por ejemplo, a manera de curso teológico y por supuesto nada que ver con una licenciatura, una maestría de teología, definitivamente no. Estaré mencionando solamente los textos, porque si vamos revisando texto por texto, algunos sí los vamos a revisar, pero no todos, porque no nos daría el tiempo. Los voy a estar citando. De tal manera que aquellos que tienen el gusto por estar haciendo anotaciones, por hacer sus notas, recuerden ustedes que nosotros los seres humanos aprendemos de mejor manera mientras más sentidos involucramos en el aprendizaje, más de nuestros 5 sentidos, ¿no? ¿Todos recuerdan cuáles son nuestros 5 sentidos? Bueno, mientras más sentidos de esos 5 que tenemos involucremos en el aprendizaje, más cosas se nos quedarán en nuestra mente. Cuando rebasamos ya los 40, bueno, voy a decir los 50 para que los cuarentones no se me ofendan. Es que los cuarentones todos se sienten chamacones. Cuando pasamos cierta edad, hermano, nuestra mente empieza a retener menos. Entonces, qué importante es que empecemos nosotros a involucrar más de nuestros sentidos. ¿A qué me refiero eso? Por ejemplo, en el estudio de la Biblia, muchos de nosotros estábamos acostumbrados a leer con la vista, ¿no? Íbamos leyendo y solamente íbamos leyendo así con nuestra vista y con nuestra mente. Bueno, es mejor, por ejemplo, si tú estudias ahora leyendo en voz alta. ¿Por qué? Porque no solamente involucras el sentido de la vista, sino ahora ya también involucras el sentido del oído. O sea, lees y escuchas. Y si a eso todavía hay quienes le añaden el estar haciendo anotaciones, bueno, pues todavía le añades otro de tus sentidos y mayores cosas iremos reteniendo, iremos aprendiendo. Bueno, esto fue un brevario cultural. Entonces, por esa razón no estaremos revisando todos los versículos, pero van a estar citados, hermanos. Entonces, lo que yo les pido es que todos los versículos que estemos citando, que estén citados aquí, bueno, pues se tengan el tiempo de estarlos revisando. Cuando nosotros estudiamos estos términos en el hebreo y en el griego originales, esto nos proporciona una definición bíblica acerca del tema que estamos estudiando, acerca del pecado. Bien, vamos a ver primeramente
¿qué nos enseña el Antiguo Testamento respecto a la naturaleza propia del pecado? ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento respecto a esto? Bueno, las diversas palabras hebreas presentan al pecado operando en diferentes esferas, en diferentes áreas, en diferentes puntos de la naturaleza del ser humano. O sea, el pecado, ya lo dijimos, el pecado afecta todas las áreas del ser humano, afectó todas las áreas del ser humano. Y bueno, es en función de eso que hoy vamos a revisar cómo el Antiguo Testamento lo define. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de la esfera moral, del ser humano, bueno, las siguientes son palabras empleadas para expresar el pecado en la esfera moral. Y de esta manera estaremos viendo a través de la escritura y entender un poquito acerca de esa naturaleza del pecado. Estamos ahorita entonces en la esfera moral, esfera, parte, un punto, un área, a eso me refiero con esfera, ¿sale? El vocablo empleado con más frecuencia para describir pecado en el Antiguo Testamento significa errar el blanco. La palabra que en el Antiguo Testamento más se utiliza para describir pecado, hablando de la parte moral del ser humano, quiere decir errar en el blanco. Y esto nos transmite o nos comunica las siguientes ideas. Errar en el blanco, por ejemplo, como un arquero errático que se está equivocando, que arroja la flecha, pero yerra, se equivoca. De igual manera, el pecador yerra el verdadero blanco u objeto de la existencia. Es una manera en que el Antiguo Testamento describe el pecado en la esfera moral, es como nosotros estamos equivocando con el pecado cuando estamos nosotros viviendo en esa vida de pecado, cuando estamos nosotros desarrollando esa naturaleza que tenemos. Estamos nosotros equivocando el propósito y el objetivo para el cual fuimos creados. Estamos errando. No estamos dando en el objetivo y en el blanco, en el objetivo por el cual fuimos creados. ¿Alguien puede decirme aquí cuál es el objetivo supremo por el cual fuimos creados? Amén. Para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Por lo tanto, cuando nosotros, como seres caídos, estamos dándole rienda suelta a nuestro pecado, más menos, porque a veces caemos en el error de compararnos con otros más pecadores y dicen, no estoy tan peor. No importa. Cuando nosotros estamos en esa vida sin Jesucristo, en nuestra naturaleza propia de pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros no estamos viviendo para la gloria de Dios. Y entonces nosotros estamos errando el blanco. Estamos errando el blanco. No estamos cumpliendo el objetivo. O por ejemplo, errar en el camino, como el viajero que se ha desviado en la senda o en la carretera. El ser humano fue creado para la gloria de Dios, pero tal como lo dice Eclesiastés, nosotros buscamos nuestras propias perversiones. Y entonces nos salimos del camino el cual el Señor quería que caminara. De hecho, en el estudio del Nuevo Testamento, cuando hablamos del camino, ¿a quién nos estamos refiriendo o a quién se está refiriendo el Nuevo Testamento? A Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino. Cuando no estamos en el camino, estamos errando, estamos desviando el objetivo. Pero también ha sido hallado falto, o sea, esta parte también lo podemos entender como que ha sido pesado en balanza y fue hallado falto. No está cumpliendo con ese propósito de glorificar a Dios. Bien, ¿qué más?
Génesis 4:7, aquí estoy poniendo Génesis 4:7. Génesis 4:7, donde el vocablo se emplea por primera vez, fíjense qué interesante, es en Génesis 4:7 cuando este vocablo que significa errar el blanco se ocupa por primera vez, es personificado como una bestia salvaje lista para arrojarse sobre todo aquel que le da oportunidad. Aquí estoy poniendo el texto en la Reina Valera 1960. Dice así: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, fíjate, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. A ver, estudiosos hermanos, ¿quién está hablando aquí y a quién le está hablando? Génesis 4:7, ¿quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? ¿A quién? A Caín. Exacto. El contexto de este versículo es Dios hablándole a Caín. Pero quise ponerle este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente porque creo que nos va a dar un mejor entendimiento. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, esta es la parte que me interesa, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En Génesis 4:7 el pecado está descrito como algo que está al acecho y ansioso por controlarte. El Nuevo Testamento nos habla del tentador, del diablo, como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Y el mismo apóstol dice que no ignoramos sus maquinaciones, maquinaciones como planes bien elaborados para destruir. Entonces, el pecado está a la puerta y al acecho. Así es como en Génesis 4:7 se define al pecado, como una bestia dispuesta para devorar. Bien, otra palabra que significa literalmente torcedura, otra palabra que habla del pecado y de la naturaleza del pecado, lo define como una torcedura, pero ya en el contexto de esos textos se traduce con frecuencia como perversidad. Perversidad. Entonces, al pecado también se le encuentra en el Antiguo Testamento con la palabra perversidad, algo perverso. Y entonces esto perverso es contraria a la justicia, que significa literalmente lo que es recto o conforme a un nivel justo. O sea, la otra palabra que encontramos en el Antiguo Testamento es perversidad, y perversidad es literalmente lo que es recto conforme a un nivel justo. Es exactamente lo contrario a lo que es justicia. Perversidad es lo contrario a lo que es justicia. Otra palabra común traducida como mal. El pecado también es traducido como mal y nos proporciona la idea de violencia o rompimiento. Y entonces esto nos está describiendo al hombre que quebranta o viola las leyes de Dios. En su Biblia, cuando usted encuentre la palabra mal, está traducida de una palabra hebrea que literalmente significa o describe al hombre quebrantando o violando las leyes de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Todavía me faltan algunas, pero quiero puntualizar algo. Estamos estudiando el pecado en su naturaleza. Y entonces ya vimos que la naturaleza del pecado es desviarnos del propósito original de Dios para nosotros, que es darle la gloria. Nos desvía, nos saca del camino. Aquí estamos viendo cómo nos lleva a quebrantar y a violar las leyes de Dios. También así lo encontramos en el Antiguo Testamento. Eso es en la esfera moral. Ahora vamos a hablar de la esfera de la conducta fraternal,
Recuerde usted que el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, el pecado también rompe con este deseo de Dios de que nos amemos unos a otros, de que amemos a nuestro prójimo. Y ahora lo vamos a ver, la naturaleza, la esencia del pecado, cómo opera en esta conducta fraternal. Para los pecados en esta esfera, el vocablo empleado significa violencia o conducta perjudicial. En el Antiguo Testamento, cuando el pecado está referido, direccionado a la esfera de la conducta fraternal, lo encontramos con significados de violencia o conducta perjudicial. Por ejemplo, Génesis 6, verso 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo se imagina usted a la tierra llena de violencia? ¿Cómo se la imagina? ¿Qué figura, qué forma tiene la violencia? Bueno, pues no tiene así como que una forma cuando hablamos de la violencia, más bien son acciones. Y cuando la Biblia nos dice en Génesis 6:11 que la tierra estaba llena de violencia, lo que nos está diciendo es que las personas entre ellas se estaban violentando. Se estaban maltratando, se estaban ofendiendo, se estaban tratando mal, se estaban golpeando, se estaban matando, exactamente como lo vemos en nuestros días. Así. Exactamente como lo vemos en nuestros días. Fíjese que de aquellas señales antes del fin, antes de la venida del Señor Jesucristo, nos dice que nuestros días serán como los días de Noé. Y los días de Noé se caracterizaban por estar llenos de violencia. Bueno, yo no sé si lo sepa, pero si no lo sabe, se lo digo. Hay ciudades de nuestro país, estados de nuestro país, que en un ranking mundial están catalogadas o están dentro de los primeros lugares como las ciudades más violentas. No ganamos el mundial, pero en esto sí ganamos. En esto sí somos potencia, en violencia. Y bueno, ya lo sabe usted por las noticias, en esta semana ya es franca, ya estaban este país de Irán con Israel, ya estaban en guerra desde hace mucho tiempo, solamente que Irán era de los que aventaban la piedra y escondían la mano, porque utilizaba a los grupos terroristas. Pero hoy ya están en franca guerra, ya se declararon la guerra abiertamente y bueno, ya lo sabe usted todo lo que está pasando. Nuestro tiempo está caracterizado por llena de violencia y la Biblia nos está diciendo que es el origen de toda esa violencia, no es otra cosa más que el pecado. El pecado, amados. Ezequiel 7, verso 23, acuérdense que le estoy presentando textos, pero bueno, todos esos tienen un contexto. Aquí por eso es que subrayé la parte que me interesa. Ezequiel 7:23 hace una cadena, Dios le está hablando a Ezequiel y dice, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Dios aquí está hablando del pecado contra el prójimo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que arrojando a un lado la buena y la sana influencia de la ley, o sea, lo que la ley enseña acerca de amar al prójimo, el hombre maltrata y oprime a sus semejantes. Esa es parte de la naturaleza del pecado cuando hablamos de esa parte de la esfera de relación con nuestro prójimo, ¿no? De relación con nuestro prójimo. Ahora, en la esfera de la santidad, todas esas palabras empleadas para describir al pecado en esta esfera dan a entender que el ofensor, el que ofende, ha estado en relación con Dios. Por ejemplo, la nación israelita, toda era una nación constituida de sacerdotes, considerándose cada uno en comunión con Dios y en contacto con su tabernáculo santo. Así es como la Biblia describía al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel.
Por lo tanto, todo israelita era santo, es decir, separado para Dios, y todas las actividades de la esfera de sus vidas estaban reguladas por la ley de la santidad, exactamente de la misma manera como el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Por lo tanto, todo creyente, de la misma manera, todas nuestras actividades en las esferas de nuestra vida deben estar reguladas por la ley de la santidad, y ahora por la gracia de Dios, y ahora por el amor a Dios, la gratitud a Dios. Bueno, así estaba. Así Dios quería que el pueblo y cada integrante del pueblo de Israel en aquellos tiempos rigieran sus vidas. Pero aquello excluido de la ley era profano, lo opuesto a lo santo. Profano es lo opuesto a lo santo. Y que él participó de él, y que el que participó de ello se convirtió en inmundo o contaminado. Toda la persona, pueblo de Israel, aquellos israelitas que por ser pueblo santo tenían una relación y una comunión con Dios, pero ellos excluyeron la ley de sus vidas y cayeron en lo profano. De hecho, la Escritura nos enseña que ese pueblo en algún momento cayó en semejante situación de ceguera espiritual que ya ni siquiera distinguían entre lo santo y lo profano. Ni siquiera distinguían entre eso. Entonces, aquellas personas que participaban de lo profano se convertían en inmundos o contaminados, ¿no? Como todos estos textos que les pongo aquí lo dice. Y bueno, también es interesante cómo decirles que estamos hablando del libro de Levítico, ¿no? Donde Dios enseña muchas leyes. Si esa persona persistía, se le consideraba una persona profana o irreligiosa. Si se rebelaba deliberadamente y deliberadamente repudiaba la jurisdicción de la ley de la santidad, se le consideraba un transgresor de esa ley. Al israelita que seguía la conducta mencionada, se le colocaba en una clase criminal. Y nada más para que te des una idea, a esa clase pertenecían los publicanos, aquellos recolectores de los impuestos que en el tiempo en que los romanos conquistaron al pueblo de Israel, a los judíos, y demandaban impuestos de ellos. Bueno, los romanos contrataron a algunos israelitas para juntar todos esos impuestos. Los israelitas a estas personas los veían como traidores, como lo peor, como criminales, y eran excluidos. Ellos no podían entrar a las sinagogas, no podían participar en las fiestas santas, por ejemplo. Eran criminales. Bien, cuando hablamos acerca de la esfera de la verdad dentro de la naturaleza del pecado, las palabras que describen al pecado en esta esfera, la esfera de la verdad, recalcan el elemento engañoso y vano del pecado. Elemento engañoso y vano. Los pecadores se conducen y hablan con falsedad. Ahorita esto va a ser importante que ponga usted atención a esto último que le voy a decir cuando acabe de hablar de esta esfera, porque es importante entender que no solamente, yo conozco gente que no es cristiana y que son gente muy honesta, son gente muy sincera. Pero a la luz de esta enseñanza, no quiere decir que esas personas no sean mentirosos o que no haya en ellos engaño. Ahorita lo vamos a entender. Por su propia naturaleza caída, por su propia naturaleza de pecado, aunque sea gente muy honesta, muy sincera y que no le guste decir mentiras, Dios los mira como gente engañadora, y ahorita vamos a entender por qué. Presentan erróneamente a la verdad y dan falso testimonio. O sea, el pecado en su naturaleza, en esta esfera, es representado por personas que presentan erróneamente a la verdad y dan falso testimonio. Esa actividad
se denomina vanidad porque está vacía o carente de valor. Es decir, que cuando la Biblia habla de vanidad aquí en el Antiguo Testamento, no solamente está hablando de aquellas chicas que se la pasan 2 horas en el espejo arreglándose y fíjense que vivimos hoy en la era donde las chicas, las mujeres se ponen pestañas sobre las pestañas, se ponen uñas sobre las uñas y se ponen cejas sobre las cejas. Pero está bien, o sea, si eso no es lo que les caracteriza, es decir, lo que acabo de decir no es que lo esté condenando, pero lo que sí quiero decir es que muchas veces nosotros relacionamos la vanidad con el arreglarnos mucho, con que una persona se arregle mucho y con una persona que esté llena de orgullo respecto de su apariencia. Y lo que quiero decir es que no solamente vanidad es eso. Vanidad en esencia es que carezca de valor. Es que hay una carencia de valor. La Biblia nos dice que el primer pecador fue mentiroso. ¿Quién es? El diablo y Satanás. Y no solamente miente desde el principio, también él es padre de mentira. El primer pecado comenzó con una mentira. En Génesis 3:4 ya lo vimos. El diablo le mintió a Eva diciéndole que no iba a morir cuando efectivamente Dios le había dicho: el día que de esto comieres, ciertamente morirás. Y el diablo le mintió diciendo: no, no morirás. Serás como Él, serás como Dios. Todo pecado contiene un elemento de engaño. Todo pecado, no solamente el pecado de la mentira, todo pecado contiene el elemento del engaño. Por eso es que, aunque una persona no cristiana no diga mentiras, pero practique otro tipo de pecados, Dios lo mira como mentiroso o engañoso, porque todo pecado contiene elemento de engaño, de mentira. Bien, la esfera de la sabiduría, déjame ver cómo va mi tiempo. La esfera de la sabiduría. El hombre se conduce con maldad, ya sea porque no se preocupa de razonar como conviene o porque se niega a ello. Esto lo quiero decir en el entendido, ya hemos comentado de eso y vamos a seguir abundando en eso, porque esto es parte de la esencia y como es la esencia lo queremos dejar para más adelante. Pero esto que estoy diciendo, que se conduce con maldad, ya sea porque se preocupa de razonar como conviene o porque se niega a ello, esto es dentro del entendido de que el ser humano es un ser humano caído. El ser humano caído no quiere a Dios, aborrece a Dios. Por lo tanto, cuando razona, siempre va a razonar dentro de esa naturaleza pecaminosa. El pecado ha afectado su razón y su voluntad, y por eso no guían su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. El pecado ha afectado su razón y su voluntad y por eso no guía su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas son las exhortaciones dirigidas a los simples, por ejemplo, Proverbios 1:4, Proverbios 1:22, Proverbios 8:5, donde Dios le habla a los simples. Esa es la palabra que la Reina Valera le da a estas personas que no quieren razonar en la verdad de Dios y se niegan a razonar en la verdad de Dios. La Biblia les pone este adjetivo de simples. Esta palabra o vocablo describe al hombre natural sin desarrollo hacia el bien o el mal, sin principios fijos, pero con una inclinación natural hacia el mal, inclinación natural que le seduce, le gana. Perdón, aquí estoy mal yo. Solamente es desarrollo hacia el mal.
El hombre natural siempre tiene una inclinación hacia el mal. Y aún le recuerdo yo que cuando tiene inclinaciones a hacer cosas buenas, que a nosotros son cosas buenas, para nosotros pudieran ser cosas loables, a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Todas las personas que no están regeneradas, todas las personas que no han vuelto su voluntad a Dios a través del Evangelio, a través de Jesucristo, por más buenas obras que tengan, esas buenas obras para Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, estas personas tienen esa inclinación natural hacia el mal, inclinación que les seduce, les gana. Carecen de propósitos fijos y de cimientos morales. Estas personas se dejan llevar por lo relativo, su vida es relativo, su razonamiento es relativo. No tienen, porque lo rechazan, no tienen una verdad absoluta, porque la rechazan. Para nosotros los cristianos, la verdad absoluta, ¿qué es? La palabra de Dios. Nosotros sí tenemos una verdad absoluta. Nosotros creemos en una verdad absoluta. Esa verdad absoluta es la palabra de Dios. Porque nosotros creemos que hay un Dios en los cielos que ha puesto leyes a todas las cosas. Los irregenerados, las personas inconversas, no creen eso. Y creen de manera relativa, dependiendo de les convenga o no les convenga. Estas personas oyen, pero se les olvidan y por lo tanto son conducidos con facilidad al pecado. Leemos con frecuencia de personas que carecen de entendimiento, Proverbios 7:7, Proverbios 9:4, aquellos que caen víctima del pecado por falta de entendimiento y por su inclinación pecaminosa, su naturaleza. Debido a que la sabiduría que poseen es defectuosa, juzgan con precipitación e imprudencia los juicios de la providencia de Dios y cosas que están por encima de ellos. Y de aquí es donde caen en la impiedad. Porque su sabiduría es defectuosa. Esa sabiduría también fue afectada por el pecado. Sostenemos nosotros que hay personas con mucha inteligencia, pero cuando esa inteligencia no está bajo la gracia de Dios, esa inteligencia la ocupan para el mal. Por eso es que la maldad ha escalado a niveles terribles, terribles. Porque hay gente muy inteligente, pero sin Dios solamente se convierten en demonios muy inteligentes. Solamente. En lugar de que esa inteligencia sea para la gloria de Dios, es para perjuicio del ser humano, muchas veces para perjuicio de ellos mismos. Tanto esta clase de personas como los simples son inexcusables, pues las Sagradas Escrituras presentan al Señor ofreciendo libremente su ayuda y su gracia. No tienen excusa. Su ayuda y su gracia, que es aquello que les dará sabiduría para buscar la salvación. No se disciplina, esta persona no se disciplina a sí misma, ni guía sus tendencias o predisposiciones según la palabra de Dios, según la ley divina. Otra palabra es el escarnecedor, como lo vemos en Salmos 1, Proverbios 14:6. Es el malvado que justifica su maldad mediante argumentos razonados. Fíjese cómo, si hay gente muy inteligente, tiene argumentos razonados contra la existencia o realidad de Dios y contra lo espiritual en general. O sea, sí tienen inteligencia, pero lo ocupan para oponerse a Dios y ponerse en contra de Dios. El día de hoy, bueno, más bien el día de ayer tuvimos la famosa marcha del orgullo gay, ¿no? Y bueno, Romanos 1 los describe exactamente así. Creyendo ser sabios, se hicieron necios.
De manera que el vocablo escarnecedor, la palabra escarnecedor del Antiguo Testamento equivale al ateo o al libre pensador descreído de nuestros tiempos. El Antiguo Testamento hace referencia a este tipo de personas, que en realidad el ateo o el libre pensador son rebeldes contra Dios. Quieren pensar lo que se les dé la gana. Quieren pensar de acuerdo a su conveniencia carnal. Bien, pasamos ahora rápidamente a la enseñanza del Nuevo Testamento respecto a la naturaleza del pecado. Ya vimos de una manera rápida, media hora, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a las enseñanzas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento describe el pecado como lo siguiente: también como errar en el blanco, que significa la misma idea expresada en el Antiguo Testamento. Sin embargo, va a ser interesante esos pasajes, esas palabras, vocablos que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Lo encontramos como deuda. El pecado, la palabra pecado la encontramos como deuda. El hombre le debe a Dios el guardar sus mandamientos, y cuando no guarda sus mandamientos, el hombre tiene una deuda, pecado contra Dios. Todos los pecados, dijimos que por definición es violar o transgredir la ley moral de Dios. Por lo tanto, todos los pecados contra el primero que pecan, al primero que agravian, es a Dios. Y entonces por eso es que aquí, por ejemplo, Mateo 6:12, nosotros encontramos la palabra pecado en referencia a una deuda cuando el ser humano no guarda los mandamientos de Dios. Cuando el ser humano no guarda los mandamientos de Dios, peca contra Dios, pero aparte es una deuda. Todo pecado cometido equivale a una deuda contraída, adquirida, incapaz de pagarla. Su única esperanza, esto es importante, su única esperanza es el perdón o la remisión de la deuda. Y ya entendemos por el Evangelio que de esto no hay otra manera más que el perdón a través de la fe en Jesucristo, y la remisión de esa deuda a través de responder al llamado del Evangelio, que es fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Desenfreno es otra palabra que encontramos en el Nuevo Testamento. El pecado es la transgresión de la ley, como lo dice Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 4. El pecador es un rebelde idólatra, pues aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento escoge su propia voluntad antes que la ley de Dios. Aquí hay algo importante, hermanos. Yo no sé si usted lo ha notado, pero dentro de la corriente evangélica se cree que el pecado más feo y más horrible de la gente que tiene la fe católica es su idolatría. Y cuando ellos hacen eso, dan por sentado que ellos no son idólatras o que otras personas no son idólatras. Es decir, que ellos relacionan solamente el pecado de idolatría con el hecho de adorar imágenes. Pero la Biblia va muchísimo más allá de eso. Muchísimo más allá de eso. Fíjese que el pecador es idólatra, aunque no adore imágenes, aunque no tenga estampitas en su cartera de imágenes de santitos, porque mucha gente se gloría de eso. Pero cuando la persona escoge su propia voluntad antes que la ley de Dios, está idolatrando. Idolatría es poner cualquier cosa por encima de Dios. Cualquier cosa por encima de Dios. Es más, si para mí es más importante el púlpito y predicarle los domingos que Dios mismo, yo podría ser un idólatra. Los seres humanos somos por naturaleza una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, hermanos.
Nuestro corazón es una fábrica de ídolos y debemos entenderlo, debemos reconocerlo, debemos reconocernos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Peor aún, esta persona se convierte en ley para sí mismo y por lo tanto hace un Dios de sí mismos. La egolatría. ¿Alguna vez ha escuchado ese término? Egolatría. Bueno, egolatría es un tipo de idolatría que no es otra cosa más que el egoísmo. La persona egoísta es una persona idólatra porque se ha puesto a ella por encima de Dios, por encima de cualquier cosa. Un ególatra es un idólatra. Por eso es que el pecado de egoísmo es un pecado muy grave y muy destructivo. El pecado comenzó en el corazón del ángel enaltecido, ególatra, egoísta, que dijo: subiré en oposición a la voluntad de Dios. Una persona que hace lo contrario a la voluntad de Dios es una persona idólatra. El anticristo es el desenfrenado, que es la traducción literal de la palabra inicuo que encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses. En esta porción el apóstol Pablo está hablando del anticristo y le llama el inicuo. Y nosotros podemos ver que esa palabra inicuo es desenfreno, se enaltece sobre toda cosa que es adorada o denominada Dios, se pone por encima. El pecado es esencialmente obstinación y terquedad. Cuando usted, después de estar escuchando el Evangelio, se resiste a no rendir su vida a Dios a través de Jesucristo, usted es un obstinado, usted está practicando la terquedad y ese es el pecado del anticristo. También lo encontramos como desobediencia, que literalmente significa oír impropiamente o escuchar con falta de atención. Escuchar con falta de atención es un desobediente, como lo vemos en Hebreos 2, Lucas 8, 18. También encontramos ese término, el término de pecado en su naturaleza, como el término transgresión, que literalmente significa excederse en los límites o pasarse los límites. Transgredir es pasar. Romanos 4:15. Los mandamientos de Dios son límites que Dios nos ha puesto, cercas, por así decirlo, que impiden que el hombre penetre en territorio peligroso y sufra así daño a su alma. Fíjense cómo es de bueno Dios, pero fíjense cómo es de perverso el ser humano, que cuando ve los mandamientos de Dios solamente ven leyes prohibitivas, que Dios nos tiene como esclavizados, que Dios nos quiere que nosotros hagamos lo que nosotros querramos, que Dios nos quita nuestra libertad. La gente en su pecado ve los mandamientos de esta manera, cuando los mandamientos de Dios son para que impidan que el hombre penetre en territorio peligroso y sufra así daño a su alma. Es decir, los mandamientos de Dios son buenos, son santos, son justos, son para nuestro bien. Son para nuestro bien. También lo encontramos como la palabra caída, falta o caer junto al camino, Efesios 1:7, en el idioma griego. De ahí la expresión común de caer en pecado. Pecar es caer de un nivel de conducta. La palabra de Dios nos enseña a nosotros cuál es el camino, cuáles son las cosas que debemos hacer, cómo debemos conducirnos, nos dice, nos dicta nuestra conducta, pero cuando nosotros hacemos algo diferente a la conducta descrita por Dios, entonces nosotros caemos de ese nivel. Y es pecado. Es pecado. Es decir, no en toda la Biblia, cuando Dios se refiere a pecado, usted va a encontrar la palabra pecado. Usted lo va a encontrar en cuanto a su naturaleza, como lo estamos viendo ahorita. También significa derrota. El significado literal de la palabra falta en Romanos
11:12, al rechazar a Cristo, por ejemplo, la nación judía sufrió una derrota y equivocó el propósito de Dios. Ya vamos a terminar. Impiedad, de un vocablo que significa sin adoración ni reverencia. Por eso quizá usted ha escuchado que algunas veces nosotros nos hemos referido a las personas sin Dios, a las personas sin conversas, con el adjetivo impío. No es un adjetivo peyorativo. Significa sin adoración, sin reverencia, sin piedad, sin paz, también significa la palabra impío, sin fe. Todos son adjetivos de la palabra impío. No es una palabra peyorativa, pero sí nos demuestra su naturaleza. No quiere adorar a Dios, ni tiene reverencia por Dios. Esa persona es una persona impía. El hombre impío es aquel que presta poca atención o ninguna a lo sagrado. Amados, ustedes que me escuchan, ojalá, porque acuérdese que esto está en relación y en función de Dios. No somos nosotros los que les miramos así, es Dios quien los mira así. Ojalá que usted no sea una persona que pone poca atención o ninguna a las cosas sagradas, a una predicación de la palabra de Dios, a una exposición de la palabra de Dios. Cuando le hablamos del evangelio, amados, es algo tan sagrado. Cuando le exponemos el evangelio, es algo tan sagrado. ¿Sabe por qué? Porque por gracia de Dios, usted está escuchando el mensaje que necesita escuchar. Cuando usted escucha el evangelio, por gracia de Dios, usted está escuchando lo que su alma necesita escuchar para ser perdonada, para ser rescatada, para ser regenerada, para ser perdonada por Dios, para ser salvada de la condenación eterna por consecuencia de su naturaleza mala, de su naturaleza de pecado y sus pecados. Cuando usted escucha el evangelio, usted está escuchando de las cosas más sagradas de la palabra de Dios, porque usted está escuchando cómo el bendito Hijo de Dios voluntariamente entregó su vida para pagar su deuda, para sanar su culpa. Eso es lo más sagrado. Eso es lo más sagrado. Que el santo y el justo haya dado su vida por los pecadores. Eso es lo más santo que usted ha escuchado, que usted escuchará. Que el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, vino para pagar su deuda. Cuando una persona está escuchando eso y le presta poca atención o ninguna atención, Dios le mira como un impío. Lo sagrado no produce sentimiento alguno de temor ni reverencia en ellos. Por ejemplo, enseñanzas como estas que son un poquito, yo le decía la vez pasada, son un poquito más de escuela, ¿no? Como el salón de clases donde le estoy mostrando en el pizarrón algunas cosas, porque es mucha información. Pero amados, estamos hablando del tema que si usted no es cristiano, es el tema que le tiene separado de Dios y que le va a condenar por los siglos de los siglos. Y si tú eres cristiano, estamos hablando del tema por el cual el Hijo de Dios tuvo que morir por ti, porque tú no tenías remedio, ni salvación, ni forma de pagar esa deuda y forma de ser salvo. No teníamos. Estás escuchando un tema sumamente importante y delicado. Si Dios no te salva del pecado, no hay nada que te salve.
y tú estás condenado por los siglos de los siglos. Y lo único que ahorita te mantiene en pie es la bondad, la misericordia y la gracia de Dios, que no está permitiendo que tú ahorita te mueras, porque lo que te separa a ti ahorita de la condenación eterna es el hecho de que Dios te tiene vivo. Porque tú legalmente ya estás muerto. Porque tú legalmente, por la ley de Dios, estás condenado. Ya estás condenada. Si tú hoy mueres sin Jesucristo, tú vas a la condenación eterna por tu pecado. Por eso es tan sagrado el Evangelio. Por eso es tan sagrado el Evangelio. Porque en el Evangelio Dios te muestra todo lo que Él hizo para librarte de todo esto y de las consecuencias de todo esto. Esta persona está sin Dios porque el impío no quiere a Dios. Sí quiere sus milagros, sí quiere sus bendiciones, sí quiere sus bendiciones. Cuando se está muriendo de calor, quiere su lluvia. Ay, como no llueve y cae una lluviecita para que disperse todo este calor. Sí quiere su lluvia, pero no quiere a Dios. El impío aborrece a Dios, porque por naturaleza es un aborrecedor de Dios. Notas finales, hermanos. Algunas ideas importantes para que nos queden en nuestra mente y principalmente en nuestro corazón. Lo acabo de decir. Este tema es sumamente delicado. No hay cosa que separe al ser humano, ni raza, ni tribu, ni nación, ni lengua, ni color de piel. No hay nada, ni estatus social, ni si es güero, si es rubio, si es morenito, si es de piel más oscura, si es de ojos cafés, si es de ojos azules, si eres muy guapa o no eres tan agraciada, si no eres muy guapo o no eres tan agraciado. Nada de eso te va a separar del Señor. Lo único que separa al ser humano es el pecado. Y no hay como te lo quites. Aunque te laves con lejía, aunque te eches sosa cáustica, esa es la lejía. La mancha de tu pecado permanecerá para siempre. La única forma es que respondas al llamado del Evangelio. Es la única manera. Las Escrituras dan de muchas maneras nos alerta sobre el peligro y las consecuencias del pecado. Cada que venimos aquí, hermanos, cada que nos reunimos, debemos escuchar a Dios advirtiéndonos contra el peligro y las consecuencias del pecado. El único que nos puede liberar de la maldición del pecado, porque escucha esto, es una maldición, es Jesucristo, a través de creer y responder al llamado del Evangelio. No hay otra forma. No hay otra manera. Aunque ahorita digas, bueno, ya me voy a portar bien. Y así. Porque no es en esencia lo que haces, es quién eres. Tú eres un pecador. No son principalmente tus malas acciones que hierran y que transgreden la voluntad de Dios. Tú eres un hijo de ira si no te has vuelto a Jesucristo. Tú eres un hijo de desobediencia, una hija de desobediencia si no te has vuelto a Jesucristo. Y el único que puede librarte de la condenación y la maldición del pecado
Es Dios a través del Evangelio creyendo en su Hijo, Jesucristo. Arrepentirte para con Dios y creer en Cristo el Señor. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra nos enseña que tu brazo nos ha cortado para salvar. ¿Y salvar de qué? De esto que estamos hablando. Pero tu Espíritu Santo y tu Escritura, tu palabra nos alerte, Señor, contra estos peligros. Despiértanos ante este riesgo, Señor. Suena la trompeta, suena las alarmas, Señor. Y más dentro de tu pueblo. Ser sabios y entendidos. Ayúdanos, Señor. Y a cada persona que ahorita me está escuchando y que es esclavo del pecado todavía, Señor. Que es esclavo y que el pecado le ha cegado, le ha ensordecido, Señor. Tu palabra nos enseña que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para libertar a los cautivos, Señor. Trae libertad en aquellas personas que hoy son esclavas del pecado y están bajo esta maldición del pecado, Señor. Ten compasión de ellas, ten misericordia de ellas. Háblales, Señor, adviérteles. Como tu palabra lo dice, Señor, tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Por Cristo, quien murió para librarnos del pecado, lo pedimos. Por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo pedimos, Señor. Y a tu iglesia, haznos sabios y entendidos. Podamos entender lo que para nosotros representa este tema del pecado. Danos tu gracia y sabiduría para seguir hablando de estos temas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.